Hola nuevamente queridos y hermosos estudiantes. La clase de hoy día será un poco diferente ya que haremos una pausa con el contenido de la unidad 1 para continuar con el género narrativo y realizar la ficha literaria de Viviana y su mundo. Entonces, el objetivo de esta clase es recordar y aplicar los elementos del género narrativo, siendo las habilidades recordar y aplicar porque primero vamos a recordar todo lo referente a este tipo de género literario y luego vamos a aplicar lo aprendido en la ficha literaria. Para la prueba de diagnóstico se hizo un repaso de narrativa, por lo que ahora haremos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Por ende, es decisión de cada uno volver a tomar apuntes de la materia ya vista. En primera instancia, debemos tener claro que el género narrativo nos permite contar historias, acontecimientos y hechos que le suceden a un personaje en un tiempo y espacio determinado. Hasta el momento hemos visto el narrador, personajes y autor. El autor es el creador de la obra. En cambio, el narrador es un ente ficticio encargado de narrar historias, presentar a los personajes y explicar los acontecimientos. El narrador puede estar en primera persona, es decir, ser el protagonista, en segunda persona, el cual narra lo que sucede a otro estando él presente, y en tercera persona, en donde narra algo de lo que no forma parte. También el narrador se clasifica según el grado de conocimiento de los hechos, por lo que tenemos el narrador omnisciente, el cual lo sabe todo hasta los pensamientos de los personajes, y el narrador de conocimiento relativo, el cual relata los hechos pero desde afuera. Por otro lado, tenemos los personajes. Estos son entes ficticios creados por el autor. Los personajes se clasifican según su grado de participación, encontrando personajes protagonistas y secundarios. También están los personajes antagonistas, los cuales van en contra del protagonista, y también se encuentran los ayudantes. Ahora daremos paso a contenido nuevo, por lo que deben tomar apuntes en su cuaderno, ya que esto les servirá para la ficha literaria. En primer lugar, se encuentra el espacio de la historia. Tal como lo dice su nombre, es el espacio o lugar donde transcurre el relato. Puede ser en una ciudad, habitación e incluso en la conciencia de algún personaje. Hay tres tipos de espacio: físico, psicológico y social. El espacio físico es el lugar donde ocurren los hechos. El espacio psicológico es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes. Estas pueden ser las emociones o el ambiente cargado por los sentimientos. Por ejemplo, un ambiente de angustia o felicidad. Y el espacio social es el entorno cultural, económico y social en donde ocurre la historia. Por ejemplo, si recordamos el mito de Teseo y el Minotauro, podemos ver que el espacio físico donde ocurrió la captura del Minotauro fue en la ciudad de Creta. En cuanto al espacio psicológico, podemos notar que las emociones que embargaban a Teseo eran el miedo, la angustia, la preocupación y la esperanza. En cuanto al ambiente social, el mito se creó entre los años 2000 y 1400 a.C. Además, este era un mundo cargado por los dioses, héroes y mortales. El tiempo es el momento en el que transcurren los hechos. En un relato podemos encontrar dos tipos de tiempo: el real y el ficticio. El tiempo real es donde ocurren las acciones de manera cronológica y en orden. En cambio, el tiempo ficticio es la ruptura de ese orden cronológico. A veces las acciones no están en el mismo orden en que realmente ocurrieron. Además, el tiempo se clasifica en tres y son los siguientes. Tiempo de la historia. Es el orden cronológico y ordenado de los hechos a partir de una causa y un efecto. Miremos el siguiente ejemplo. Número 1. La mujer abre la puerta. Número 2. Aparece el cartero. Número 3. El cartero le entrega un sobre. Número 4. La mujer abre el sobre. Este ejemplo se puede asimilar a una receta, ya que debemos seguir un orden cronológico para cocinar. Si cambiamos el orden de las instrucciones, probablemente no nos quedará bien nuestra preparación.
Tiempo del relato. Es como sucedieron los hechos dentro de la narración. Hay veces que el orden narrativo de los hechos también es ordenado, pero la gran mayoría de las veces estos acontecimientos se mencionan de manera desordenada. Por ejemplo, algunos libros o películas comienzan desde el final y después nos empiezan a explicar cómo es que los personajes llegaron a esa situación. Otro de los casos que se da mucho en los libros y películas es que empiezan con la historia ya avanzada, como el caso de la película Deadpool, donde podemos ver que en la escena del inicio se muestra cómo este personaje pelea dentro de un auto, situación que sucede casi una hora después de transcurrida la película. Vamos a ver ahora un ejemplo del tiempo de la historia y tiempo del relato con la finalidad de identificar la diferencia entre un tiempo y otro. Para ejemplificar, voy a elegir la escena en la que Viviana obtiene la bicicleta. Si la historia de Viviana y su mundo hubiera sucedido en la vida real, de esta forma estarían ordenados los hechos. Número 1. Elena Manzaneda abandona su bicicleta. Número 2. Viviana toma la bicicleta y la lleva a su casa. Número 3. Viviana pinta la bicicleta con cuidado. Número 4. Viviana inventa una carta a los Reyes Magos para engañar a su padre. Número 5. Viviana deja la bicicleta la noche anterior a la celebración de los Reyes Magos en el comedor. Número 6. Viviana y Rogelio despiertan a la mañana siguiente y ven la bicicleta. En cambio, los hechos en la historia pueden ser narrados de la siguiente forma. La noche anterior a la celebración de los Reyes Magos, Viviana dejó la bicicleta en el comedor, así que al despertar junto a su padre vieron la bicicleta. Sin embargo, para obtenerla, tuvo que llevar a su casa la bicicleta que Elena Manzaneda abandonó en el bosque. Para no ser descubierta por su padre, Viviana inventó una carta a los Reyes Magos, pero lo que él no sabía era que su hija había pintado la bicicleta vieja de Elena Manzaneda. Lo que nos demuestra este ejemplo es que hay dos formas de contar una misma historia. Una de ellas es a través del tiempo de la historia, en donde relatamos de manera ordenada cómo Viviana obtuvo su bicicleta. Pero por otro lado, podemos narrar los acontecimientos por medio del tiempo del relato, en donde se cuentan de manera desordenada pero a la vez coherente. El tiempo referencial histórico hace referencia a la época en la que ocurrieron los hechos. Además, puede referirse al contexto social y cultural de la historia. Como ejemplo, hay relatos en los que su contexto es la época prehistórica. También hay cuentos que hablan sobre la diferencia de clases sociales, de la dictadura, de la época de Navidad o sobre el futuro. En cuanto al tiempo referencial histórico de la escena de Viviana y su mundo ya descrita, podemos decir que sucede durante la época de los Reyes Magos. Además, se marca mucho las diferencias de clases sociales, puesto que Elena Manzaneda, al abandonar su bicicleta en el bosque, demuestra que su familia tiene el dinero suficiente para comprarle otra, mientras que Viviana tiene una situación económica precaria por lo que debe usar una bicicleta vieja. Entonces, ahora que ya hemos aprendido de qué trata el tiempo y espacio de una narración, es momento que comiencen a completar la ficha literaria de Viviana y su mundo, y los que ya hayan empezado pueden revisar su avance a partir de la información de este video. Como se indican las instrucciones, tienen que copiar y desarrollar la ficha en el cuaderno del taller La lectura es una aventura. Además, se indica que tienen plazo hasta el 6 de abril, pero este se extiende hasta el regreso a clases. Por eso, háganla con calma y bien. Lo primero que deben hacer es completar los datos del libro, entre ellos el título, autor, editorial, tipo de narrador, personajes principales y secundarios y un resumen. Pero más abajo se da la indicación que deben llenar un cuadrado con el espacio físico, psicológico y social de la historia, lo cual lo trabajamos en la clase de hoy. Pero también se les pide que identifiquen el tiempo de la historia, el tiempo del relato y el espacio referencial histórico. Lo que yo les recomiendo es elegir un capítulo o una escena del texto y eso describirlo en el cuadrado del tiempo. Por otro lado, deben responder 3 preguntas de comprensión. Cada una pertenece a una habilidad de lectura, como localizar, en donde deben buscar la respuesta en el mismo texto, inferir,
en donde deben entender a partir del libro y sus conocimientos y reflexionar, en donde deben emitir una opinión con argumentos. Espero que este video les haya permitido comprender más la materia para desarrollar la ficha literaria. Marcelo, agáchate con Marcelo.